4 libros de los evangelios. Estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, porque estamos percibiendo a nuestro hermano. Ok, Shabbat Shalom para todos. Bendiciones de lo alto. En esta última porción del libro Vayikra tenemos las porciones de Be'ar, Bejukotai. Antes de comenzar a estudiar un poco esta porción, quiero anunciar una vez más nuestro libro, Jesús el Maestro de los Secretos. Es un libro muy corto, 72 páginas. Un introductorio al mensaje de las enseñanzas de Yeshua. Y la intención con ese libro es traer sus enseñanzas al contexto en el cual fueron anunciados, su contexto cabalístico. Para muchos para la gran mayoría de personas es algo chocante ese tema de Yeshua. Para el judío hablar de Yeshua es chocante, y para el cristiano hablar de Yeshua también es chocante, porque ambos lo miran desde un contexto totalmente diferente. Pero en estos tiempos es apropiado traer a la luz lo que ha sido oculto. Estamos en los tiempos donde el conocimiento reemplazará la liturgia y reemplazará las tradiciones, y solo aquellos que abracen el conocimiento alcanzarán la redención de sus almas. En este corto libro introductorio con un lenguaje muy sencillo, pero que a la vez, como lo dije, es algo muy profundo y muy revelador, en el cual se deja asentado con bases bíblicas de la Torá, del Zohar y de los escritos del Ari, y por supuesto los escritos de los discípulos de Yeshua o de Jesús, que ha evidenciado el mensaje principal de la enseñanza de este maestro. Entonces los temas que se tocan aquí, pues comenzando con la introducción, el otro punto es donde se deja evidenciado por qué Yeshua enseñó los secretos, por qué enseñó Kabbalah, qué significa las buenas nuevas de salvación. Tocar algo muy por encima con respecto al árbol de la vida, para poder comprender por qué a Yeshua se le llamaba el Hijo de Dios. Hablamos acerca del concepto de salvación, concepto de Mashiach o Mesías o Cristo, como se conoce en el occidente. Una pequeña introducción al reino de los cielos, al mensaje central de este rabino. Y a su vez, para aquellas personas que de pronto desconocen la sabiduría de Israel y algunos escritores y grandes lumbreras de la espiritualidad, quise traer un pequeño como recurso literario donde hay un pequeño bosquejo acerca de quién era el Arizal, quién era Baal Hasulam, qué es el Zohar, qué son las letras hebreas y por supuesto qué es el alma, para poder comprender a muy grosso modo este libro, que ha sido escrito con mucha humildad y con mucho amor, y la única intención es traer a luz lo que ha estado oculto, sin ánimo de ofender ninguna doctrina, sin ánimo de ofender ninguna idiosincrasia, solamente traer luz. Y solamente aquellas personas que deseen realmente obtener luz, conocimiento, podrán tomar este libro y sacarle el mayor provecho posible. Vuelvo y repito, es un libro introductorio corto,
donde se deja evidenciado en muy pocos puntos el mensaje central de Yeshua. Muy pronto notificaremos la forma en que pueden obtener este libro. La porción de esta semana, como lo acabo de anunciar, Ve'ar Bejukotai. Terminamos el libro de Vaikra. Por lo pronto comenzaremos la próxima semana con el libro de Números. Bamidbar, en el desierto. Ve'ar se traduce en la montaña, Bejukotai, estatutos. Ve'ar, su gematría es 207. 207 es la misma gematría de la palabra Sob Kabbalah, secretos de Kabbalah. Para hablar que podemos interpretar eso, que la montaña representa el secreto de la Kabbalah. Una vez más, cada vez que nosotros leemos los escritos de los discípulos de Yeshua, que en realidad no es Nuevo Testamento. Cuando hablo de Nuevo Testamento, lo digo teniendo como base que ya he explicado que no hay Nuevo Testamento y no hay Antiguo Testamento, simplemente como se conoce con ese nombre, por eso lo llamo de ese nombre. En realidad son escritos de los discípulos más cercanos de Rab Yeshua, donde dejaron plasmadas las enseñanzas del maestro y algunas cartas que los discípulos del maestro envían a diferentes comunidades en diferentes regiones para inducirlos y para explicarles algunas cosas con respecto a la vida que había que tener, que se debía de vivir conforme al mensaje que el maestro trajo. Vemos que siempre Yeshua o los escritos de los evangelios nos hacen referencia a que Yeshua iba a la montaña y en la montaña comenzaba a hablar. Lo que nos enseña esto es que Yeshua enseñaba, una vez más lo reitero, los secretos del reino de los cielos. Sob Kabbalah, secretos de Kabbalah. Bejukotai y estatutos hace referencia a, literalmente se entenderá como que debemos hacer tal y tal cosa para que nos vaya bien. Y sobre todo se tiende a pensar que se habla desde un aspecto físico. Esta porción comienza diciendo que si anduvieres, en el capítulo 26, 3, 4 de esta porción dice: si anduvieres en mis estatutos y guardares mis preceptos y los cumplieres, yo os daré vuestras lluvias a su tiempo, para que la tierra dé su producto, y el árbol del campo rendirá su fruto. Se entiende este pasaje como que debemos hacer tal y tal cosa para que nos vaya bien, y sobre todo en este plano físico. Y el Ari dice que es apropiado comprender este pasaje porque a simple vista pareciese como si el Eterno le estuviera hablando a Israel que deben de cumplir unos mandamientos para que les vaya bien aquí en esta tierra y para que no les falte comida, como si el trabajo espiritual obtuviera respuesta en este mundo físico. Vamos a mirar qué nos enseña el Ari con respecto a este pasaje. De hecho, en la tradición religiosa toman estos versos como las supuestas promesas de Dios que les debe de ir bien en este mundo en cuanto a las cosas materiales si están caminando en pos de la palabra de Dios, como se le llama. Y el Ari nos dice que verdaderamente este pasaje, el único tema que trata son los asuntos de la transmigración de las almas. No está hablando de ningún aspecto físico. El punto central de este pasaje es la transmigración de las almas. Si anduvieres en mis estatutos y guardares mis preceptos y los cumpliereis, yo os daré vuestras lluvias a su tiempo, para que la tierra dé su producto, y el árbol del campo rendirá su fruto. Este pasaje, lo repito, hace referencia a la transmigración de las almas. Ya hemos aprendido que el alma reencarna
en el reino mineral, en el reino vegetal, también en el reino animal. Y dice el Ari que en el ganado, y si merece el hombre, o si merece aquella alma, reencarna en el reino del hombre. Dice el Ari que no hay ninguna persona que se salve de hacer tales transmigraciones. Todos los seres humanos hemos transmigrado en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, y hoy tenemos los méritos por los cuales estamos en el reino del hombre. Y dice el Ari que el malo por su parte es llevado al purgatorio y allí recibe su expiación. Allí es purificado de la impureza de la materialidad obtenidas en este mundo. Y dice el Ari que este juicio o que este proceso de purificación en el purgatorio, valga la redundancia, dura aproximadamente 12 meses. Ahora, no debemos tomar este asunto del Geinom como un juicio severo de parte del Creador. Por el contrario, ir al Geinom, los malvados van al Geinom y es un acto de misericordia de parte del Creador en el cual está limpiando esa chispa de alma de aquellas imperfecciones que le impiden crecer espiritualmente. Por lo tanto, el purgatorio, o mal traducido como el infierno, es un acto de misericordia del Creador para que el alma pueda purificarse y poder crecer espiritualmente, poder crecer a niveles superiores de espiritualidad. Ahora, el Ari nos explica qué es un malvado. No vamos a pensar que un malvado es como tradicionalmente se piensa, que el que robó es un malvado, que el que mató es un malvado, etc. El Ari nos dice que toda persona que no se ocupe en la rectificación de su nefesh se considera un malvado. El Ari nos enseña que toda alma que las 3 primeras encarnaciones que viene a este mundo no se preocupa ni siquiera por hacer algo mínimo en su perfección, es un malvado. Por consiguiente, un justo, nos dice el Ari, que es aquella persona que en sus 3 primeras encarnaciones comenzó siquiera la parte más mínima de rectificación. A ese ya se le otorgan 2000 y 3000 encarnaciones. Y el que no comenzó se le llama malvado y debe ir al purgatorio para rectificación de su alma. Ya hemos aprendido que el justo, como lo dice el Ari, que aquella persona que comienza su proceso de rectificación no va al Geinom, sino que el proceso por el cual se purifica es a través de la reencarnación, y reencarna en estos 4 mundos, reinos que encontramos aquí en la tierra: el reino mineral, el reino vegetal, animal, y si tiene mérito reencarna en el reino del hombre. Dice el Ari que hay almas que no merecen entrar en el purgatorio, que por lo tanto su alma desciende de un nivel a otro a través de varias encarnaciones. Repito, hay almas que no merecen entrar en el purgatorio, por lo tanto su alma desciende de un nivel a otro a través de varias encarnaciones, hasta que sus faltas han sido lo suficientemente alejadas y ahora sí pueden ir al purgatorio durante 12 meses y alcanzar la plena expiación de sus faltas. Y el Ari nos enseña que no hay un tiempo específico para este tipo de corrección. Puede durar 20 años, 100 años o 1000 años, y todo depende de la gravedad de los pecados que se ha cometido, que ese nefesh se ha manchado. Eso es lo que hace que perdure en el reino mineral, en el reino vegetal o en el reino animal, de acuerdo a la gravedad y la contaminación de su nefesh. Ahora el Ari nos dice, como ya lo expliqué, que los estudiosos sabios de Kabbalah no entran en el purgatorio, por lo tanto deben reencarnarse para corregir sus faltas. Y como lo acabo de decir, el proceso de purificación para
para los justos, para aquellas personas que están en su proceso de rectificación, es la reencarnación. Cuando una persona que está en ese proceso de rectificación muere, nos dice la Ari que esa persona sube al Gan Eden, sube al mundo de las almas, pero como está manchada, necesita descender nuevamente a reencarnar para corregir esa transgresión que hizo durante la vida anterior. Y todas estas encarnaciones en diferentes reinos hacen que el alma experimente el dolor, y esto es lo que le ayuda al perfeccionamiento. Lo único que purifica el alma del justo es lo único que purifica al alma del justo es el dolor. Y nos dice la Ari que el grado y el reino al cual encarna depende de su transgresión. En una ocasión enseñé que el Ari nos enseña que en una ocasión estuvo hablando con un animal, ahorita se me escapa el nombre, que estuvo hablando y entendió que la reencarnación de aquel animal era un justo, estudioso de Torah, sabio, que por haber tenido relaciones sexuales durante el día, durante la claridad del día con su esposa, reencarnó en el reino animal. Hay ejemplos que los sabios nos dicen que cuando se come algo por comerlo simplemente, si acabo de almorzar y estoy satisfecho, pero me antojé de comerme una torta y me la comí solamente por el hecho de querérmela comer, dicen los sabios que esa conciencia mía desciende al nivel de la torta. Y como mi conciencia desciende, y como yo soy un microcosmos, como somos microcosmos, por consiguiente toda la creación también desciende a ese estado de torta. Y dice el Ari, y dicen nuestros sabios, que muy probablemente la reencarnación que viene es en el reino vegetal, porque degradó su conciencia a tal estado. Ahora, debemos saber que todos los mundos de la creación fueron creados a partir de los 7 reyes de Edom. Los 7 reyes de Edom hace referencia al mundo del caos, al mundo de Tohu, y hace referencia a las 7 sefirot emocionales que no estaban corregidas. Solamente existía Malhut de Geseb, Malhut de Geburah, Malhut de Tiferet. Solamente había un deseo egoísta de recepción. Por lo tanto, ese mundo fue reabsorbido, y solamente cuando vino el último rey que tuvo, Yesod, comenzó a conectar. A partir de este rey, ese mundo del caos fue reabsorbido para dar origen al mundo del Tikkun. Y nos dice el Ari que las partes más sublimes de ese mundo del Tohu, del mundo del caos, quedaron en Atzilut. Otras partes menos puras que las que quedaron en Atzilut descendieron a Beriah. Otras partes menos puras de las que quedaron en Atzilut y en Beriah descendieron y quedaron en Yetzirah. Las partes menos puras descendieron a Asiá. Ahora, las partes más puras que cayeron a Asiá encarnaron o llegaron al hombre. La otra parte al animal, otra parte al vegetal y por último al reino mineral. Por eso el Ari nos enseña que el justo estudiante de Torah, conocedor de los secretos, a través de la mitzvot, de los alimentos, puede elevar las chispas de santidad que se encuentran en el reino mineral, al reino vegetal, al reino animal y finalmente al humano. Por lo tanto, el proceso de comer, más que comer en sí un alimento, la conciencia que debemos tener nosotros es que estamos elevando chispas. No comemos por comer, comemos para elevar chispas que se encuentran
en los diferentes reinos de la naturaleza. En alguna ocasión le enseñé, rectificando la creación. Todas nuestras comidas llevan sal, hay reino mineral. Y cada ingrediente hace parte de un reino. Y a nosotros comerlos con la conciencia adecuada, lo que estamos haciendo es rectificar la creación, elevando chispas que se encuentran en los mundos espirituales. Y todas esas chispas vienen a ser parte del reino humano. Y por eso la importancia de saber lo que estamos haciendo a la hora de comer. Y lo que comemos. No comemos cosas inapropiadas escritas en la Torá, no por el simplemente hecho de que la Torá diga que no coma cerdo. La razón por la cual no comemos cerdo, las cosas escritas en la Torá, es porque allí se encuentran chispas bajo vibrantes muy negativas. Y sobre todo esta mitzvot de no comer alimentos kosher, como se dice, no kosher, alimentos que no son del kashrut, de la dieta kashrut, o sea, los alimentos permitidos. La razón por la que no se comen es porque son bajo vibrantes, y sobre todo es para Israel. Israel es aquel que está en adhesión al Creador. Está en santidad. Está conectado al mundo de Atzilut. Ahora, si comemos esos alimentos que son bajo vibrantes, que están en la parte envueltas en las clipot, en la negatividad, y si Israel come ese tipo de comida, lo que hace es elevar esa negatividad bajo vibrantes, esas partes bajo vibrantes, a elevarlas al mundo de Atzilut, y eso ocurre un caos tremendo. Por eso dice el Zohar, por eso la Torá hace santo, porque yo soy santo. Y no debemos presentar nada inmundo delante del Creador, dice la parte literal. Por lo tanto, ¿qué pasa con aquel hombre o mujer Israel que come esos tipos de alimentos? Van a encarnar en esos cierto tipo de seres también bajo vibrantes. Por eso es la importancia de no comer comidas inapropiadas. No porque diga la Torá que no lo puedo comer. La razón es esa. No podemos acercar nada inmundo a lo santo. Sé santo porque yo soy santo. Y aquel que coma ese tipo de alimentos muere. Es decir, desciende del nivel en que tiene y cae a los mundos más bajos de oscuridad. Y comenzar un nuevo proceso de rectificación. Una persona malvada, en vez de elevar chispas, lo que hace es que las chispas que él tiene del reino humano desciendan al reino, bien sea mineral, bien sea vegetal o bien sea animal, de acuerdo a la correspondencia del pecado que ha cometido. Dice Larí que aquellos que se someten a estas reencarnaciones permanecen allí por un tiempo, por un periodo definido, hasta que comiencen nuevamente su proceso de rectificación. Por lo tanto, la Torá dice en el verso de estudio: si siguen mis leyes y observan fielmente mis mandamientos, te daré vuestra lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará su fruto, y los árboles del campo su fruto. Usted va a comer y quedar satisfecho, y las almas, dice Larí, y las almas que están presentes en la comida va a ascender a su nivel. Entonces dice Larí con respecto a este versículo: si siguen mis leyes y observan fielmente mis mandamientos, te daré vuestra lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará su fruto y los árboles del campo su fruto. Y el Ari explica este verso que dice: usted va a comer y queda satisfecho, porque las almas que se encuentran dentro de esos alimentos, dentro de esas comidas, van a ascender a su nivel, van a ser parte suya, por lo tanto va a obtener mucha más luz. Y por lo tanto el ascenso de esta chispa de santidad está sujeta a la elevación de la conciencia del individuo. Todo se trata de conciencia. Por el contrario, una persona que come sin conciencia, lo que está haciendo es que esas chispas humanas de él desciendan a los niveles más bajos que hay del reino
humano. A esto se refiere Levítico 26:5 cuando habla de comerás el pan hasta saciedad y habitarás seguro en la tierra. ¿Por qué? Cuando sabemos qué es lo que estamos haciendo, cuando tenemos la conciencia adecuada de lo que estamos comiendo, del por qué estamos comiendo, vamos a estar satisfechos, plenos y a la vez vamos a estar seguros en la tierra. Es decir, vamos a conservar el nivel en el cual nos encontramos. Nos vamos a conservar en el reino humano. No vamos a descender ni al animal, ni al vegetal, ni al mineral. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando comemos estamos elevando almas, chispas de almas que se encuentran dentro de los alimentos. Y comemos y ciertamente vamos a estar saciados y vamos a estar seguros. A diferencia, si solamente como para saciarme, lo que hago es descender. Muy tremendo. Ahora, ya aprendimos que la ascensión de un reino a otro, ya para terminar, no se da en cualquier momento. Dice la ley que existen momentos especiales para cada ascensión. Dice la ley que una persona que se ha reencarnado en el reino mineral solo asciende en el reino vegetal durante los 4 meses de Ab, Elul, Tisre y Heshvan. Alguien que se ha encarnado en el reino vegetal solo asciende del reino animal durante los 4 meses de Nisan, Iyar, Sivan y Tamuz. Quiero traer esta corta enseñanza para dejar evidenciado la importancia de la conciencia que debemos tener a la hora de comer y que la Torá no trata asuntos físicos. Todos los asuntos de la Torá son asuntos espirituales. Hoy estoy grabando esta enseñanza. No nos pudimos reunir porque la ciudad de Buenaventura está pasando en estos momentos por una situación muy difícil. Comenzamos un paro, la ciudad comenzó un paro cívico, pacífico. El gobierno ordenó que el ejército del ESMAD viniera y atacaron a la población civil, y a la cual dio origen a que el vandalismo también saliera a florecer. Ayer la ciudad de Buenaventura fue saqueada completamente, los centros comerciales fueron destruidos, robaron esos centros comerciales, los almacenes de las personas trabajadoras fueron destruidos, fueron desalojados, y hoy la ciudad, en este Shabbat, la ciudad se encuentra en alerta roja. Ya dieron orden de disparar a las personas que anduvieran por allí sin razón alguna. Entonces estamos en estado crítico y sabemos por la Kabbalah que todo es para bien y que vienen grandes cosas, vienen cambios y que a su vez van a ayudar a mejorar socialmente y culturalmente. Buenaventura ha sido una ciudad marginada, ha sido una ciudad olvidada, donde lo único que le interesa al gobierno es el puerto. Buenaventura cuenta con 3 puertos marítimos, los cuales producen el 70% de los ingresos económicos a la nación, de los cuales ni el 1% se queda aquí en Buenaventura. Todo va dirigido a la capital y a hacer rico a los ricos. Y la ciudad cada día en detrimento, cada día en deterioro. No hay un hospital, no hay educación superior, no hay una universidad que la gente pueda ir a estudiar, a prepararse, no hay colegios bien dotados para la educación de los hijos.
no hay sitios donde hacer deporte, no hay un estadio, no hay absolutamente nada. Entonces la gente los servicios públicos ni se diga, hay partes de Buenaventura donde 8 días sin agua. La pregunta es ¿cómo hace para vivir? Se hace una marcha pacífica, se hace una protesta pacífica donde lo único que se quiere es que el gobierno, por favor, deje de ver a Buenaventura como un puerto, sino que lo mire como una ciudad y que procure el bienestar de la misma. Y lo único que hacen es enviar un grupo armado para desalojar a las personas. Y los violentos de la ciudad, porque también hay mucha gente violenta, tomaron cartas en el asunto y se violentaron y ocasionaron los daños que ya les comenté. Grabé esta clase para compartir esta información en las enseñanzas de la Torá y para también dejar evidenciado la situación en la cual nos encontramos. Que el Eterno les bendiga. Les pido que estén elevando sus plegarias, sus conciencias, sus energías puestas en que esta ciudad salga adelante, procurar el bien de esta ciudad. Donde quiera que vean este video y la escuchen, por favor, anhelar el bien para esta ciudad. Te los pido de corazón, que hayan cambios verdaderos y que esta ciudad sea una ciudad no marginada, sino que sea una ciudad digna de valorar y que se le entregue lo que por derecha se le merece. Que el Eterno le bendiga. Muchas gracias.